La ciudad de Madison, Wisconsin, era la quinta esencia del sueño americano, donde las casas suburbanas en tonos pastel se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En el número 247 de Elm Street, la vida palpitaba en una rutina meticulosamente orquestada. Pedro Escalante, un médico respetado en el hospital local, se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Su esposa, Regina, era una figura siempre impecable, una madre dedicada y encantadora. Fabián, el único hijo de la pareja, con sus 8 años de edad, era el tesoro de sus ojos. Aquella mañana de miércoles, Pedro, inclinado sobre la mesa de la cocina, leía los últimos artículos médicos en su tableta. Vestido con su impecable bata blanca, parecía la personificación misma del éxito. ¿Más café, cariño?, preguntó Regina, su voz llena de dulzura. Ella ocultaba su insatisfacción detrás de una sonrisa siempre presente, pero una sombra en sus ojos delataba un vacío interno. Sí, por favor, Regina, respondió Pedro sin apartar la vista de la tableta. Regina sirvió el café, pero su mente estaba lejos, perdida en pensamientos prohibidos. Fabián, indiferente a las tensiones latentes, devoraba su cereal, sus ojos pegados al último volumen de su cómic favorito. «Mamá, ¿crees que Superman podría vencer a Spider-Man?», preguntó Fabián inocentemente. Regina rió ligeramente. «Creo que depende del día, cariño». El teléfono de Pedro sonó, rompiendo el idilio matutino. Frunció el ceño al leer el nombre en la pantalla, Hospital General de Madison. Sin decir una palabra, contestó, escuchando el informe de emergencia del otro lado de la línea. Regina observaba en silencio. La distancia de Pedro, aunque justificada por su trabajo, parecía ampliar el abismo entre ellos. Miró a su hijo, el único ancla que la mantenía allí. El timbre sonó y apareció Azucena, la mejor amiga de Regina. Con una sonrisa en el rostro y una energía contagiosa, ella traía un aire de novedad a esa casa de rutinas preestablecidas. ¿Lista para la clase de yoga, Regina?, preguntó con entusiasmo. Regina asintió, lanzando una última mirada a Pedro, que ya había salido corriendo hacia el hospital. Cogió su bolso de gimnasia y salió por la puerta, lista para un respiro de la vida que cada vez le resultaba más incómoda vivir. Fabián la despidió con la mano, completamente ajeno a la tormenta que se estaba formando en el horizonte. Azucena y Regina dejaron el estudio de yoga en el corazón de Madison. La luz de la tarde bañaba las calles de la ciudad con una belleza nostálgica. Azucena miró a Regina, notando el silencio inusual de su amiga. Estaba acostumbrada a reír y compartir los acontecimientos de sus vidas después de las clases de yoga. «Regina, ¿estás bien? Pareces un poco distante hoy», observó Azucena, su tono cauteloso. Regina suspiró profundamente, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Miró a Azucena con ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. «Azucena, hay algo que necesito contarte», comenzó, la voz temblorosa. Azucena sintió un nudo en el estómago. «Por supuesto, Regina». «¿Qué sucede?». Regina respiró hondo, sus palabras parecían atascarse en la garganta. Estoy viendo a alguien. Alguien que no es Pedro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Azucena abrió los ojos de par en par, tratando de asimilar la información. «¿Quién es él, Regina?», preguntó, intentando mantener la calma. «Isaac», murmuró Regina. «Isaac Esteves». Isaac Esteves. El exnovio de Regina, el hombre con quien compartió su primer amor y sus primeras penas. Azucena lo recordaba demasiado bien. Isaac. Pero, ¿por qué? Yo. No lo sé, Azucena, confesó Regina, las lágrimas brotando en sus ojos. Solo sé que no puedo dejar de pensar en él. Me hace sentir viva de una manera que Pedro no ha hecho en mucho tiempo. Azucena sintió una ola de desesperación al oír las palabras de Regina. Tomó las manos de su amiga, tratando de ofrecer algún consuelo. Regina,
Tienes un marido que te ama, un hijo maravilloso. ¿Realmente quieres tirar todo eso por una pasión? Regina retiró sus manos, mirando a Azucena con una expresión de determinación. Azucena, amo a Pedro. Amo a Fabián. Pero no estoy feliz. Y no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome qué pasaría si. Azucena negó con la cabeza, incrédula. Regina, tienes que pensarlo. No tomes una decisión precipitada que pueda arruinar tu vida y la de Fabián. Pero Regina simplemente negó con la cabeza. Ya tomé mi decisión, Azucena. Voy a dejar a Pedro. Voy a quedarme con Isaac. Y con esas palabras, el mundo de Azucena se volcó. Miró a su amiga, esperando que cambiara de idea, pero todo lo que vio en los ojos de Regina fue resolución. La noche cayó sobre la ciudad de Madison, envolviendo la casa de los Escalante en una quietud premonitoria. Fabián estaba acostado en su cama, perdido en el mundo de los héroes de cómic, cuando Regina entró silenciosamente en su habitación. Lo observó, el corazón apretado por el dolor inminente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Fabián, notando la expresión pesada en la cara de Regina. «Estoy bien, mi amor», aseguró Regina, forzando una sonrisa. «Solo vine a decirte buenas noches». Lo besó en la frente, conteniendo un sollozo. «Te amo, Fabián». Fabián sonrió somnoliento. «Yo también te amo, mamá». Después de dejar la habitación de Fabián, Regina se dirigió a la oficina de Pedro. Allí, dejó una nota encima de la mesa, un mensaje simple, pero devastador. Con una última mirada a la casa que alguna vez llamó hogar, Regina salió por la puerta, el pecho pesado por el peso de sus elecciones. A la mañana siguiente, Pedro encontró la casa en silencio. Regina llamó, pero no hubo respuesta. La ausencia de Regina llenó la casa como un fantasma. Cuando encontró la nota, su mundo se derrumbó. «Pedro, lo siento mucho. Necesito seguir mi corazón. Te amo, pero no de la manera en que debería. Por favor, cuida de Fabián. Regina». Pedro sintió un vacío devorador instalándose en su pecho. Miró la nota, la familiar letra de Regina pareciendo extraña y extranjera ahora. Fabián entró en la oficina, la cara llena de curiosidad. «Papá, ¿dónde está mamá?» Pedro tragó saliva. «Fabián, necesitamos hablar». Azucena estaba preparando el desayuno cuando el teléfono sonó. En la pantalla, apareció el nombre de Pedro. Con un presentimiento terrible, ella respondió. La voz de Pedro en el otro lado estaba llena de dolor y furia. «¿Por qué no me lo dijiste, Azucena?», gruñó, apenas pronunciando las palabras. «Pedro, yo». «Sabías, ¿verdad? Sabías que Regina me estaba engañando y no me lo dijiste». La acusación golpeó a Azucena como un puñetazo en el estómago. «Pedro, lo siento mucho. Intenté convencerla de que no». «No importa. Ya no importa». La voz de Pedro estaba quebrada. Azucena sintió que su corazón se apretaba. Se fue, Azucena. Regina se fue. Con esas palabras, Azucena sintió que su mundo se derrumbaba. Escuchó el sonido de la llamada terminando, dejándola sola con el dolor de una amistad rota y la perspectiva de un futuro incierto. El sol se estaba poniendo cuando Pedro se sentó en el columpio del jardín, con la nota de Regina aún en sus manos. Observó a Fabián jugando en el jardín, tratando de mantener la compostura. Sabía que no podía dejar que su hijo viera cuán devastado estaba. Mientras observaba a Fabián, Pedro no pudo evitar ser tragado por los recuerdos de su propia infancia. Recordó el día en que su madre, María del Carmen, lo dejó. Ella también había dejado solo una nota. Tenía solo 7 años en ese momento, pero el dolor de ese día nunca dejó su corazón. Su mente volvió al rostro de su padre, un hombre que alguna vez estuvo lleno de vida, desvaneciéndose en la sombra de sí mismo con cada trago de alcohol. La vida perdió su color para el padre de Pedro,
y se hundió en la bebida para olvidar la realidad de ser abandonado por la mujer que amaba. En sus momentos más oscuros, fue la abuela de Pedro quien estuvo a su lado, criándolo con todo el amor y afecto que podía ofrecer. La abuela de Pedro era una mujer fuerte, que nunca permitió que la adversidad sacudiera su fe en la vida. Pedro recordó todas las veces que su abuela lo sostuvo mientras lloraba, todas las veces que ella le prometió que las cosas mejorarían. Recordó las historias que contaba para ayudarlo a dormir, las canciones que cantaba para calmarlo. Mirando a Fabián ahora, Pedro sabía que tenía que ser fuerte por su hijo. Tenía que ser la roca en la que Fabián pudiera apoyarse, así como su abuela lo fue para él. Fabián, llamó Pedro, la voz firme a pesar de la tristeza que sentía. Ven aquí, por favor. Fabián corrió hacia él, los ojos brillando de inocencia. Sí, papá. Pedro lo atrajo hacia un abrazo apretado, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a Fabián del dolor que él mismo había enfrentado. Se enfrentaría a los demonios de su pasado para garantizar un futuro mejor para su hijo. Te amo, Fabián, dijo Pedro, sosteniendo a su hijo cerca de él. Y siempre estaré aquí para ti. Siempre. Fabián sonrió, abrazando a Pedro a cambio. Yo también te amo, papá. Mientras el sol se ponía, Pedro se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No importaba lo que sucediera, él sería el padre que Fabián necesitaba. Y juntos encontrarían un camino a través de la tormenta. 7 años de dolor y cicatrices, de crecimiento y resiliencia. Pedro se había convertido en un hombre fuerte, un padre dedicado y un competente médico. Él y Fabián habían construido una nueva vida juntos, encontrando alegría en la simplicidad de su rutina familiar. Fabián, ahora adolescente, se había convertido en el retrato de su padre, inteligente, amable y resiliente. En aquel fatídico día, la transferencia temporal de Pedro a la prisión femenina de Madison lo llevó por un camino que nunca pensó cruzar. Cuando fue llamado para atender a una prisionera anciana que se sentía mal, nunca imaginó a quién encontraría. Ella estaba acostada en la cama, el cabello blanco esparcido sobre la almohada, los ojos cerrados. Su rostro, aunque marcado por el tiempo y el sufrimiento, todavía conservaba rasgos de la mujer que Pedro recordaba. Su corazón pareció detenerse. Era María del Carmen, su madre. María del Carmen Escalante, informó la enfermera, entregándole la ficha médica. Pedro miró fijamente a la mujer que lo abandonó un día. ¿Qué? ¿Cómo? No pudo articular las palabras. Ella ha estado enferma por algún tiempo, explicó la enfermera, notando la expresión de sorpresa en Pedro. ¿La conoces? Pedro tragó saliva, sus emociones revueltas en una mezcla de sorpresa, enojo y tristeza. Ella es mi madre. La enfermera pareció sorprendida. Oh, doctor, lo siento mucho. No lo sabía. Pedro se acercó a la cama, con el corazón pesado. Recordaba la última vez que la vio, siendo aún un niño, la mujer que lo abandonó sin mirar atrás. Y ahora, allí estaba ella, frágil y enferma. Voy a cuidar de ella, dijo finalmente Pedro. La enfermera asintió y dejó la habitación, dejando madre e hijo a solas. María del Carmen, llamó Pedro con la voz entrecortada. Los ojos de María del Carmen se abrieron, y por un momento, se miraron en silencio. Soy Pedro. María del Carmen pareció sorprendida, con los ojos llenos de lágrimas. Pedro. Extendió la mano y Pedro, a regañadientes, la tomó. En ese momento, los recuerdos de una infancia abandonada y la dura realidad de la prisión se fusionaron en un eco único del pasado. Pedro se encontró cuidando de María del Carmen, al igual que había hecho con tantos pacientes antes, pero esta vez era personal. Y a pesar de todo, Pedro prometió que haría lo mejor para ayudar a María del Carmen en sus últimos días, no por ella, sino por sí mismo, para encontrar paz con su pasado. En los días siguientes, Pedro se encontró dividido entre su trabajo regular y las visitas a María del Carmen.
La tarea de cuidar de su madre era difícil, pero estaba decidido a hacerlo. Durante sus visitas, comenzó a descubrir más sobre la mujer que su madre había llegado a ser y la trágica secuencia de eventos que la llevó a la prisión. Fue en una tarde lluviosa cuando María del Carmen, con la mirada perdida y la voz temblorosa, empezó a contar su historia. Habló del hombre que entró en su vida después de que ella dejó atrás a la familia. Era encantador y le prometió una vida llena de amor y felicidad. Era ingenua, Pedro, confesó María del Carmen, con la voz temblorosa. Solo quería amor y él me lo prometió. Pero resultó ser un estafador. María del Carmen contó cómo él la involucró en sus planes sin que ella se diera cuenta. Usó su identidad para llevar a cabo varios fraudes y cuando fueron descubiertos, él logró escapar, dejando a María del Carmen para cargar con toda la culpa. He intentado demostrar mi inocencia, Pedro, sollozó María del Carmen. Pero nadie me creyó. Él era muy astuto, muy cuidadoso. Lo planeó todo para que yo fuera la única culpable. Una ola de ira surgió en Pedro hacia el hombre que había destrozado aún más la vida de su madre. Pero al mirar a María del Carmen, todo lo que sentía era una profunda tristeza. A pesar de tener razones para resentirse con ella, no podía evitar sentir lástima por el trágico destino que ella había enfrentado. Lo siento mucho, mamá, murmuró Pedro, sosteniendo la mano de María del Carmen. Lo siento mucho por todo. En los días siguientes, Pedro hizo todo lo que estuvo a su alcance para asegurarse de que los últimos momentos de María del Carmen fueran cómodos. No podía cambiar el pasado, ni revertir la injusticia que había sufrido su madre, pero podía asegurarse de que ella supiera que, a pesar de todo, todavía había alguien que se preocupaba por ella. Y en la tranquilidad de la prisión, entre el frío de los pasillos y la desesperanza de las miradas a su alrededor, Pedro y María del Carmen encontraron una extraña forma de reconciliación, un entendimiento silencioso que los unió a pesar de las cicatrices del pasado. El reloj en la pared del hospital marcaba las 3:47. Pedro estaba sentado junto a la cama de María del Carmen, sosteniendo su mano envejecida. Los monitores cardíacos emitían la constante y tranquila música de la vida que se desvanecía. María del Carmen respiraba con dificultad, cada inspiración parecía absorber todo el esfuerzo de su cuerpo. Su rostro estaba sereno, las arrugas alrededor de sus ojos y boca parecían menos severas bajo la tenue luz. Abrió los ojos y encontró la mirada de Pedro. Él apretó su mano, un gesto de consuelo que parecía tan pequeño frente al final que se acercaba. Pedro, murmuró ella, su voz débil pero clara. Mi niño, siempre he sido, tan orgullosa, de ti. Una lágrima recorrió el rostro de Pedro. Se inclinó hacia ella, con el corazón pesado por la inminencia de la despedida. Lo siento mucho, mamá, murmuró. Lo siento mucho por todo. Con un último suspiro, María del Carmen apretó la mano de Pedro y cerró los ojos. El monitor cardíaco pitó, la línea aplanándose en un tono constante. La enfermera de turno entró en la habitación, silenció el monitor y puso la mano en el hombro de Pedro. Doctor, murmuró ella, su voz llena de simpatía. Lo siento mucho. Ahora solo con su madre en silencio, Pedro se permitió llorar. El dolor de la pérdida lo golpeó como una ola, inundando su corazón. Lloró por la madre que había perdido nuevamente, por la injusticia que ella había sufrido y por el tiempo que nunca tuvieron juntos. En los días que siguieron, Pedro se encontró navegando en el mar del duelo con una extraña sensación de calma. El dolor estaba allí, sí, pero también había una especie de aceptación. Había perdido a su madre, pero también había ganado algo, una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida y la importancia de la reconciliación. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a María del Carmen, pero sí podía vivir su vida de una forma que honrara las lecciones que ella le dejó. Y con esa promesa en su corazón, Pedro se despidió de su madre y miró hacia el futuro con una nueva determinación. 3 años después de la muerte de María del Carmen.
El sol de la mañana vertía su luz suave en la casa de Pedro, donde la tranquilidad residía de manera casi tangible. El aroma del café recién preparado flotaba en la sala de estar y el canto de los pájaros armonizaba con el escenario perfecto de un nuevo día. Sin embargo, esa calma estaba a punto de romperse. En la puerta, una figura conocida pero completamente inesperada se delineó contra la luz del sol. Regina. Su pulso acelerado latía una sinfonía nerviosa en sus oídos mientras levantaba su mano temblorosa para tocar la puerta de la casa que en otro tiempo había llamado hogar. El rostro de Pedro, cuando abrió la puerta, fue una mezcla de sorpresa y consternación, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Su mirada recorrió los rasgos familiares de Regina, aunque desgastados por los años y marcados por el arrepentimiento. ¿Regina? La incredulidad tiñó su voz, su corazón latiendo con alarma en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Su voz era como un susurro bajo, cargado de emociones no expresadas. Pedro tragó saliva, sus ojos implorando comprensión. Necesito hablar contigo. He reflexionado sobre muchas cosas. Sobre el error que cometí. Isaac, él no era la persona que yo creía que era. Una profunda tristeza cubrió los ojos de Pedro, como una nube oscura que oscurecía el sol. Sintió como si un peso hubiera sido puesto sobre sus hombros, una carga que creía haber dejado atrás una década atrás. Regina, su voz sonó más grave, las palabras escapando como un lamento. Eso fue hace 10 años. La afirmación pareció hacerla parecer aún más distante a sus ojos. Regina miró a Pedro, el rostro manchado por lágrimas, y una confesión se escapó de sus labios. Lo sé, admitió, una sensación de desesperación haciendo temblar su voz. Pero, Pedro. Te extraño. Extraño a nosotros. A Fabián. Yo quiero volver. Y ahí estaban, en lados opuestos de la misma puerta, una década de separación entre ellos, el pasado resurgiendo abruptamente en una mañana que debería ser tranquila. Antes de que Pedro pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente y Azucena apareció, su vientre hinchado por el embarazo claramente visible. «Amor, ¿qué está pasando?», preguntó confundida. Regina se quedó paralizada, la sorpresa y la furia brillando en sus ojos. Azucena siseó, volviéndose hacia Pedro. Tú y ella. Azucena y yo estamos casados, Regina, dijo Pedro, con voz firme. Ella ha sido madre para Fabián. Tuvimos una hermosa hija, Nelly, y ella está esperando al pequeño Valentín. No tenías derecho. Regina gritó, señalando a Azucena. No tenías derecho a robarme a mi familia. Tú abandonaste a esta familia, Regina, respondió Pedro, con la voz llena de una ira contenida. Y Azucena, ella llenó el vacío que dejaste. Antes de que Regina pudiera responder, la puerta de la casa se abrió nuevamente y Fabián salió, un guapo joven de 18 años, mirando la escena con confusión, preguntándole a Azucena. ¿Quién es esta mujer, mamá?, preguntó, mirando a Regina sin reconocimiento. Fabián. Regina susurró, con el corazón roto. Fabián, entra, ordenó Pedro, con voz firme. Fabián obedeció, lanzando una última mirada confusa a Regina antes de entrar en la casa. Regina se volvió hacia Pedro, los ojos abiertos de par en par. ¿Él no me recuerda? Pedro negó con la cabeza, con una expresión severa. Azucena es su madre ahora, Regina. Y quiero que te vayas. Destrozada, Regina retrocedió, las lágrimas corriendo por su rostro. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás la vida que una vez había abandonado. Y ahí lo tienen, amigos míos. Otro increíble giro en nuestra historia en curso. Si quedaron tan sorprendidos como yo con el regreso de Regina y la nueva vida de Pedro, denle un like. Realmente apreciamos su apoyo y nos encanta compartir estas emocionantes historias con ustedes. Y, por supuesto, si aún no están suscritos al canal, ¿por qué no hacerlo ahora?
Hagan clic en el botón de suscripción y no se olviden de activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo de esta increíble historia. Estoy seguro de que no querrán perderse lo que viene a continuación. ¿Y ustedes, qué creen que sucederá después? ¿Cómo creen que Pedro, Azucena y Fabián manejarán el regreso de Regina? Dejen sus comentarios con sus teorías e ideas. Gracias por ver, amigos. Manténganse seguros y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.